Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero cuando vi a mi exmarido suplicando por dinero en la puerta del restaurante, del que ahora soy copropietaria, el mismo restaurante al que solía llevar a su amante pagando con mi tarjeta de crédito, me di cuenta de que la venganza sabe aún mejor cuando viene acompañada de justicia poética y una cuenta bancaria con 7 cifras. Hola a todos, soy Carmen. Tengo 63 años. Y esta es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el detonante de la mejor decisión que he tomado jamás. Antes de meternos de lleno, me encantaría saber desde dónde me estáis viendo. Dejadme vuestra ciudad o provincia en los comentarios. Bueno, poneos cómodos, que os llevo de vuelta a donde empezó todo. Hace 3 años, estaba casada con Carlos. Llevábamos 41 años juntos, toda una vida construyendo un hogar, criando a 2 hijos, apoyando su carrera mientras yo ponía la mía en pausa. Cuando nos conocimos, yo era analista financiera, una mujer avispada, ambiciosa, con un don natural para los números y para detectar buenas oportunidades de inversión. Me había graduado con las mejores notas de mi promoción en la Universidad Complutense de Madrid, en la carrera de Económicas, y tenía ofertas de trabajo en 3 grandes firmas del Paseo de la Castellana, pero Carlos quería a una mujer de su casa. Era muy tradicional para esas cosas. Y yo era joven y estaba enamorada. Así que acepté. Después de que nacieran nuestros hijos, Lucía en 1985 y Hugo en 1988, me convertí en madre a tiempo completo. Hugo, no me arrepentía en aquel entonces. Adoraba a mis hijos. Me encantaba cuidar de nuestro hogar y apoyar a Carlos mientras él trepaba por la escalera corporativa. Una vez que los chicos se fueron a la universidad, empecé a llevar la contabilidad por mi cuenta desde la oficina de casa. No era gran cosa. Solo ayudaba a las pequeñas empresas del barrio a organizar sus números. Me servía para mantener la mente ágil y sacaba un dinerillo extra. Unos 15,000 euros al año. Lo suficiente para mis gastos y para sentir que aportaba algo. Carlos era director regional de ventas de una empresa de suministros médicos y llevaba las cuentas de Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Era un buen puesto, un sueldo sólido de 6 cifras. Seguro médico privado. Coche de empresa. Vivíamos cómodamente en un buen chalet en Las Rozas, a las afueras de Madrid, en una urbanización donde todos nos conocíamos. Teníamos nuestras rutinas. Los viernes cenábamos en el restaurante italiano de la esquina. Los domingos por la mañana yo preparaba churros con chocolate mientras él leía el periódico. Y en verano alquilábamos el mismo chalet en la playa de Denia. La vida ya no era una explosión de fuegos artificiales. La pasión se había desvanecido por ahí en el año 20 de casados, dando paso a una compañía cómoda, pero era una vida estable, segura, predecible. Pensé que en eso consistía el matrimonio después de 4 décadas. Qué equivocada estaba. Los cambios empezaron unos 18 meses antes del divorcio. Detalles pequeños al principio. Carlos se apuntó al gimnasio. A sus 60 años. De repente le preocupaba su físico. Cuando llevaba una década con la típica curva de la felicidad o barriga cervecera, se compró ropa nueva, más ajustada, mucho más moderna que sus típicos pantalones de pinzas del Corte Inglés. Apareció una colonia carísima en el lavabo, de una marca de diseñador que en mi vida había oído nombrar. Empezó a cortarse el pelo en una barbería de diseño en el centro, en lugar de ir a la peluquería de barrio de toda la vida. Luego llegaron las noches en vela. 3.
a veces 4 tardes a la semana. No llegaba a casa hasta las 9 o las 10 de la noche. Siempre con la misma excusa: reuniones importantes con clientes, papeleo urgente, llamadas a deshora con otras delegaciones. Cuando le preguntaba, se ponía a la defensiva. Me acusaba de ser paranoica, de ser una pesada, de asfixiarlo. No entiendes la presión de los negocios. Carmen, intento asegurar nuestro futuro y tú me interrogas como si fuera un delincuente. Yo sabía que algo no cuadraba. No pasas 41 años con alguien sin desarrollar un sexto sentido para sus mentiras, pero no quería creerlo. Me repetía a mí misma que eran paranoias mías, tal y como él decía. Y entonces encontré el extracto de la tarjeta de crédito. Estaba sobre su escritorio, en el despacho de casa, medio escondido debajo de unos papeles. Os juro que no estaba cotilleando. Buscaba el recibo del IBI, pero allí estaba. Una tarjeta Visa del BBVA que yo no reconocía. Y los cargos contaban una historia que ya no podía ignorar. Una cena en un asador carísimo, en pleno centro, 240 euros. Hacía semanas que no salíamos a cenar juntos. Una compra en la joyería Suárez 1, 500 euros. A mí no me había regalado ninguna joya. Un cargo de hotel en el Ritz de Madrid. Vivíamos a media hora del centro de Madrid. ¿Para qué narices iba a necesitar un hotel? Me temblaban las manos cuando le planté cara esa misma tarde. Entró por la puerta sobre las 8, silbando, y me encontró sentada en la mesa de la cocina con el extracto frente a mí. ¿Me quieres explicar esto?, le pregunté. Con una voz sorprendentemente firme. Por su cara pasaron 1000 emociones: sorpresa, pánico y, finalmente, una frialdad absoluta. Has estado hurgando en mis cosas. Tus cosas, estamos casados. Carlos, no tenemos cosas separadas. ¿Quién es ella? Se sentó frente a mí. Ni siquiera intentó negarlo. Se llama Vanessa. Trabaja para mí, Vanessa. 29 años. La había conocido una vez en la cena de Navidad de la empresa. Hacía 6 meses. Pelo rubio de peluquería. Bronceado de bote. Y esas cejas tatuadas que parecen dibujadas con un rotulador. Había sido todo sonrisas y amabilidad. Llamándome señora Navarro y piropeando mi vestido. Y todo ese tiempo se había estado acostando con mi marido. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Qué más da? Sí da. Carlos, ¿importa? 8 meses. A lo mejor 9. Lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera contando cuánto tiempo llevaba apuntado al gimnasio nuevo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 8 meses. Me has estado mintiendo durante 8 meses. No quería hacerte daño, Carmen. Pero no puedo seguir fingiendo. No soy feliz. Llevo años sin serlo. Así que ponerme los cuernos fue tu brillante solución. Me enamoré. No fue planeado. Vanessa me hace sentir vivo otra vez. Es emocionante, espontánea, apasionada. Me hace sentir joven. Es 30 años más joven que tú. Carlos, pues claro que te hace sentir joven. Prácticamente es una cría. Se levantó, paseándose por la cocina como un animal enjaulado. Sabía que no lo entenderías. ¿Te has vuelto demasiado acomodada? Carmen, ya no te importa tu aspecto. Te conformas con existir día tras día, haciendo las mismas cosas aburridas. Yo quiero algo más. Me merezco algo más. Me quedé mirando a... Era un completo desconocido. ¿Qué me estás diciendo?
Quiero el divorcio. 3 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para hacer añicos 41 años. El proceso de divorcio fue brutal. 8 meses de auténtico infierno. Carlos ya había contratado a un abogado despiadado que me pintó como una ama de casa dependiente que no había aportado nada a la relación. Teníamos separación de bienes desde hacía años por una herencia suya. Y encontraron todos los resquicios legales posibles. La casa que yo había decorado y reformado, resulta que la había pagado él. Así que a él le correspondía la mayor parte. Sus planes de pensiones y fondos de inversión se los había ganado él. Después de 41 años, me llevé poco menos del 40%. La casa se vendió por 680, 0 euros. Tras pagar lo que quedaba de hipoteca, me llevé quizás 0 euros. De sus fondos de inversión valorados en 890, 0 euros. Me tocaron 250, 0 euros. En total, 450, 0 euros. Un coche Seat León de segunda mano y lo que cupiera en mi nuevo piso. Carlos se quedó con más de 1 millón de euros. Él el coche nuevo. Su sueldo íntegro y, por supuesto, con Vanessa. Alquilé un pisito de una habitación en un edificio viejo de Vallecas. De esos con luces parpadeantes en los pasillos y paredes tan finas que podías escuchar a los vecinos discutir. Me costaba 850 euros al mes y olía ligeramente al tabaco del inquilino anterior. Unos tristes 45 metros cuadrados. A eso se habían reducido 41 años de matrimonio. Pasé las primeras 3 semanas deshaciendo cajas y llorando. Cada objeto que desenvolvía traía consigo un recuerdo. Las tazas de café que habíamos comprado en nuestro viaje de aniversario a Asturias, los álbumes de fotos que yo había montado con tanto mimo, llenos de imágenes de una familia feliz que ya no existía, la colcha que mi madre nos hizo como regalo de bodas. Mis hijos intentaron apoyarme. Lucía voló desde Londres para pasar un fin de semana largo conmigo. Me abrazó mientras yo lloraba a moco tendido y me dijo que papá era un imbécil. Hugo llamaba cada 2 días. Un poco torpe, pero intentándolo, preguntando si necesitaba algo. Pero ambos tenían sus propias vidas, sus propias familias. No podía cargarles con mi crisis nerviosa. Y entonces, Carlos y Vanessa se casaron. 4 semanas después de firmar los papeles del divorcio. 4 semanas. Hicieron una boda por todo lo alto en Punta Cana. Lo subieron todo a Facebook. Yo había dejado de usar las redes sociales, pero Lucía me enseñó las fotos en el móvil cuando le pregunté cómo le iba a su padre. Vanessa llevaba un vestido blanco inmaculado. Blanco, como si fuera su primer matrimonio. Como si no hubiera destrozado el de otra persona. Carlos con un traje de lino, sonriendo de oreja a oreja como si le hubiera tocado el gordo de Navidad. Las fotos los mostraban con cócteles en la playa, dándose el sí, quiero al atardecer, bailando bajo lucecitas. Todo parecía perfecto. Todo se veía exactamente como yo soñaba que sería nuestra vida cuando era joven e ingenua. Lucía estaba llorando cuando me lo enseñó. ¿Cómo ha podido hacer esto? Mamá, ¿cómo ha podido reemplazarte así como sin nada? No tenía respuesta. Me sentía hueca, vacía, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y solo quedara el cascarón. Después de aquello, la depresión me golpeó de lleno. Dejé de coger el teléfono. Dejé de peinarme y de maquillarme. Había mañanas en las que no encontraba ninguna razón para salir de la cama. Me quedaba mirando una mancha de humedad en el techo.
preguntándome en qué momento mi vida se había ido al garete de forma tan catastrófica. Mi hermana Elena venía a verme un par de veces a la semana, trayéndome la compra que yo apenas tocaba. Carmen, tienes que espabilar. ¿Te vas a consumir? Igual eso sería lo más fácil, le contesté una vez. Me agarró por los hombros y me obligó a mirarla. Ni se te ocurra. No te atrevas a dejar que te destruya así. Vales muchísimo más de lo que él te ha hecho creer. Pero yo no sentía que valiera nada. Me sentía usada, desechada, irrelevante. Una mujer pasada de fecha de caducidad. El punto de inflexión llegó un jueves a principios de octubre. Estaba lloviendo. Una de esas lluvias grises y deprimentes de otoño que hacen que todo parezca triste y sin esperanza. Me había obligado a salir del piso porque me había quedado sin café. Y la sola idea de pasar un día más sin cafeína me resultaba insoportable. Había una pequeña cafetería de barrio a 3 calles de mi casa. Nada lujoso, solo un local sencillo con sillas desparejadas y música un poco alta de fondo. Pedí un café con leche grande, dándome el capricho de gastarme 3 euros, cuando estaba mirando cada céntimo que gastaba, y me senté junto a la ventana a ver cómo la lluvia resbalaba por el cristal. Fue entonces cuando me fijé en él, un hombre sentado 2 mesas más allá, mirando la pantalla de su portátil con una expresión que yo conocía muy bien: agotamiento, mezclado con el corazón roto. La mirada de alguien que apenas se mantiene de una pieza. Era más joven que yo. Le eché unos 40 y pico, de rasgos asiáticos pero muy español. Con el pelo oscuro empezando a clarear por las sienes y unas gafas que no paraba de ajustarse, llevaba una camisa que parecía que había dormido con ella puesta, y a su lado tenía un montón de papeles y un café intacto. Me pilló mirándole y me dedicó una sonrisa débil y avergonzada. Perdona, ya sé que tengo unas pintas horribles. ¿Tienes pinta de estar pasando por un mal momento?, le dije. ¿Un mal año? La verdad, cejío, pero sin una pizca de gracia. ¿Y tú un mal año también para mí? Cerró el portátil y señaló la silla vacía de mi mesa. ¿Te importa si me siento mal de muchos? Consuelo de tontos. No, claro. Siéntate. ¿Por qué no? Y así fue como conocí a Miguel. Miguel Chen. Se había mudado a Madrid 3 años antes desde Barcelona para trabajar en una consultora financiera. Hacía apenas 2 meses, su prometida lo había dejado. Se llamaba Vanessa. Me contó, removiendo su café distraídamente. Llevábamos juntos 2 años y estábamos prometidos desde hacía 6 meses. Creía que teníamos un plan: ahorrar para la entrada de un piso, empezar una familia algún día. Pero luego empezó a trabajar como secretaria temporal en una empresa de suministros médicos. Y de repente, ya no era suficientemente emocionante para ella. Casi se me cae la taza de las manos. Vanessa, una rubia, oprada, de 29 años, abrió los ojos como platos. ¿Cómo la conoces? ¿Está casada con mi exmarido? El silencio que siguió fue absoluto. Nos quedamos mirándonos, procesando esta broma del universo. Y entonces, Miguel se echó a reír. Esa risa un poco histérica del que ha cruzado el límite de las reacciones normales. Tu exmarido es Carlos Navarro. ¿Le conoces? Sé que es el motivo por el que mi relación se fue al traste. Vanessa empezó a llegar tarde de trabajar. Empezó a vestirse distinto. Se ponía a la defensiva cuando le preguntaba algo. Y un día, me sentó y me dijo que se había enamorado de otro. De alguien exitoso, establecido, que le podía dar la vida que se merecía. Se quitó las gafas y se frotó los ojos.
yo estaba trabajando 60 horas a la semana, pagándole los dichosos cursillos de marketing digital, apoyando sus sueños. Y no fue suficiente. Aquel día nos tiramos 4 horas hablando. Comparamos fechas y el solapamiento era descarado. Vanessa había estado engañando a Miguel con Carlos durante al menos 5 meses antes de que ambas relaciones estallaran por los aires. Nunca sabríamos si ella lo tenía planeado o si simplemente vio la oportunidad y saltó al vacío, pero ambos éramos víctimas colaterales de la misma traición. Lo peor de todo, me confesó Miguel, es que yo la quería de verdad. Pensé que era la mujer de mi vida. Estaba planeando todo nuestro futuro con ella. 41 años, le contesté. Yo le di 41 años de la mía. Intercambiamos números de teléfono esa misma tarde y empezamos a quedar para tomar café con regularidad. Ogo, no era romántico. Ninguno de los dos estaba para romances. Era pura supervivencia. Tener a alguien que lo entendiera, que hubiera pasado por el mismo engaño, hacía que el duelo fuera más llevadero. Miguel me habló de su trabajo en la consultora. Era analista financiero especializado en inversiones empresariales y reestructuración. Tenía un don para ver el potencial, donde otros solo veían riesgo, y para encontrar soluciones a problemas contables complejos, pero estaba harto de trabajar para otros, harto de que sus ideas las diluyeran comités aburridos y socios conservadores. Llevo tiempo soñando con montar mi propio despacho, me dijo durante una de nuestras citas para el café. Ya se había convertido en rutina. Todos los martes y jueves nos veíamos en esa misma cafetería. Tengo la experiencia, los contactos, el plan de negocio. Lo que no tengo es el capital, ni, para serci franco, la confianza. Empezar un negocio solo da pánico. ¿Me dejas ver tu plan de negocio?, le pregunté. Abrió el portátil. Me pasé 1 hora leyendo el documento de cabo a rabo, sintiendo cómo mi antiguo cerebro de analista financiera despertaba de su largo letargo. Era brillante. Había detectado un hueco en el mercado, empresas demasiado grandes como para tener a un simple contable de barrio, pero demasiado pequeñas para poder permitirse a las gigantescas consultoras internacionales, PIMEs, con facturaciones anuales entre 5 y 50 millones de euros, que necesitaban optimizar su contabilidad desesperadamente, pero que no podían acceder a las opciones tradicionales. Su propuesta era ofrecer una consultoría integral a precios competitivos, gestión del flujo de caja, estrategias de inversión, eficiencia operativa, optimización fiscal. Además, ya tenía en mente a varios clientes potenciales de su trabajo actual, empresas que no podían pagar las altísimas tarifas de sus jefes, pero que necesitaban ayuda a gritos. Las proyecciones económicas eran prudentes, pero mostraban un crecimiento enorme. Con el capital y el esfuerzo adecuados, la empresa podría dar beneficios en 12 meses y escalar a lo bestia en el 3er año. Miguel, esto es buenísimo, le dije. ¿Tú crees? Mi ex prometida decía que era una pérdida de tiempo, que me dejara de tonterías y conservara mi trabajo fijo. Miré a ese hombre al que había traicionado la misma mujer que había destrozado mi vida. Un hombre brillante y con talento, pero apaleado por el rechazo, y tomé una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. ¿Y si hacemos esto juntos?, le solté. Me miró atónito. ¿Qué? ¿Socios? ¿A partes iguales? Yo tengo capital. No soy millonaria, pero tengo suficiente para empezar con buen pie. Tú tienes la experiencia y los contactos. Yo fui analista financiera antes de tirar mi carrera a la basura por mi marido. Se me dan bien los números. Se me dan bien los clientes.
y sé ver el aspecto práctico de las empresas. Podríamos hacer esto juntos. Carmen, apenas me conoces. Llevamos tomando café juntos. ¿Qué? 3 semanas. Sé que eres un lince para esto. Sé que eres trabajador. Sé que eres honesto. Porque si no lo fueras, habrías mentido sobre Vanessa en cuanto reconociste el nombre. Y sé que a los dos nos han destrozado las mismas 2 personas. Igual es hora de que convirtamos ese dolor en algo productivo. Miguel se quedó callado un largo rato. Y entonces sonrió. La primera sonrisa de verdad que le veía. ¿Sabes qué? Venga. Vamos a hacerlo. Vamos a montar algo espectacular. Y así fue como nació Navarro Chen Consultores Financieros. Sí, conservé el apellido de mi exmarido Navarro para la empresa. Esa decisión resultaría ser deliciosamente irónica más adelante. Pero en ese momento fue por puro pragmatismo comercial. Formalizamos la empresa en noviembre. Alquilamos un despacho enano en un centro de negocios compartido 2 mesas, una sala de reuniones que compartíamos con otras 5 empresas y vistas al parking. Nos costaba 650 euros al mes. Yo aporté 180. 0 euros de lo que saqué del divorcio como capital inicial. Miguel igualó la cifra con sus ahorros y un crédito para empresas que el banco le aprobó gracias a su impecable plan de negocio. Pasamos el mes de diciembre construyendo la marca, creando material de marketing y tirando de todos los contactos que teníamos. Miguel tanteó a antiguos clientes, empresas que él sabía que necesitaban ayuda. Yo contacté con cada uno de los dueños de pequeños negocios a los que les había llevado las cuentas durante años. Mandamos 200 correos ofreciendo una primera auditoría gratuita para ganarnos una reputación. En enero, ya teníamos a nuestro primer cliente, Ferreterías Martínez, una cadena local de 3 tiendas que llevaba en la misma familia desde hacía 50 años. El dueño actual, Tomás Martínez, era el nieto del fundador. Estaba con el agua al cuello, sistemas anticuados, una gestión de stock pésima y problemas de liquidez que estaban matando el negocio lentamente. Los bancos no le prestaban dinero porque sus cuentas eran un desastre. Y no podía permitirse arreglar las cuentas sin dinero. Miguel y yo pasamos 3 semanas analizando cada milímetro de su negocio. Yo fui personalmente a cada tienda, observé cómo trabajaban, hablé con los dependientes y con los clientes. Miguel se sumergió en los libros contables 15 años de datos mal organizados. Encontramos ineficiencias, gastos duplicados y oportunidades que Tomás jamás había visto. Nuestras recomendaciones fueron contundentes: renegociar las condiciones con los proveedores. Le enseñamos a usar sus 50 años de trayectoria como moneda de cambio para sacar mejores tarifas. Implementar un software moderno de gestión de inventario. Y reestructurar su deuda. Miguel preparó unas proyecciones para enseñarles a los bancos que, con esos cambios, iba a poder pagar de sobra. Cerramos 2 líneas de productos que daban pérdidas y potenciamos 3 que eran muy rentables. Al principio, Tomás era muy escéptico. Eran cambios muy bruscos para un hombre acostumbrado a hacer las cosas como toda la vida, pero le explicamos el proceso paso a paso, le enseñamos las matemáticas y le hicimos entender no solo qué había que cambiar, sino por qué. 6 meses después, Ferreterías Martínez había aumentado su margen de beneficio un 18%. El flujo de caja era estable. Habían amortizado un 10% de su deuda. Tomás estaba tan entusiasmado que nos recomendó a todo aquel que quiso escucharle, y el boca a boca hizo su magia. Llegó un restaurante familiar ahogado por los costes y la rotación de camareros, una pequeña fábrica que no entendía por qué no daban beneficios a pesar de vender muchísimo,
una cadena de tiendas de ropa al borde del concurso de acreedores. Aceptamos a todos. Currábamos 16 horas al día, de lunes a domingo. Llegaba a la oficina a las 6 de la mañana y me iba a las 10 de la noche. Pero ya no estaba triste, ya no estaba deprimida, estaba llena de energía. Tenía un propósito. Me sentía viva de una manera que no experimentaba desde hacía décadas. Miguel y yo hacíamos un equipo perfecto. Él se encargaba de las estrategias complejas y la visión financiera a gran escala. Yo me centraba en las operaciones prácticas, el día a día y el trato con los clientes. Él era audaz y creativo. Yo era cautelosa y detallista, asegurándome de que no prometíamos cosas que no pudiéramos cumplir. Nos retábamos, nos respetábamos. Confiábamos el uno en el otro ciegamente. Why? En el camino. Nos convertimos en familia y no, nada de líos románticos. Ninguno de los dos quería complicaciones. Ambos salíamos muy escaldados del amor, pero Miguel se convirtió en mi mejor amigo, en el hermano que nunca tuve, en mi socio, en el sentido más amplio de la palabra. Al terminar nuestro primer año, teníamos 15 clientes y habíamos facturado 480 euros. Después de descontar los gastos y nuestros sueldos de 65, 0 euros cada uno. Reinvertimos el resto. Contratamos a 2 analistas júnior. En el segundo año, pegamos el pelotazo. 27 clientes nuevos. La facturación superó los 2 millones de euros. Nos mudamos a una oficina en condiciones en el Paseo de la Castellana. Contratamos a un gestor y a otros 2 analistas. Miguel y yo ganábamos sueldos holgados de 6 cifras. Me compré mi primer coche nuevo desde el divorcio. Un Audi Q5 estupendo. Y me mudé a un pisazo céntrico con unos ventanales enormes y vistas a todo Madrid. Empecé a cuidarme otra vez. Iba a la peluquería a teñirme y cortarme cada mes y medio. Compré ropa que me hacía sentir poderosa. Me apunté a clases de pilates. Cuando me miraba al espejo, veía a una empresaria de éxito, no a la mujer desechada. Mientras tanto, el cuento de hadas de Carlos y Vanessa se desmoronaba. Era imposible no enterarse por los conocidos en común que siempre venían con el cotilleo. Resulta que Carlos se prejubiló a los 61 años para disfrutar de la vida. Se compraron un piso de lujo en el centro. Se compraron un barquito en Alicante y viajaban a todas partes. Vanessa dejó de trabajar para convertirse en influencer. Bolsos de marca carísimos. Bronce en sitios de moda. Todo documentado en Instagram con 1000 filtros. Pero esa vidorra costaba dinero. Las pensiones y ahorros de Carlos no eran infinitos. Y se lo estaban puliendo a pasos agigantados. Luego, la salud de Carlos empezó a fallar. Tensión alta. Un pequeño susto con el corazón. Principio de diabetes. Las facturas médicas de los especialistas privados empezaron a amontonarse. Why? Por lo visto, a Vanessa no le hacía mucha gracia jugar a ser la enfermera de un hombre viejo y enfermo. Nuestro tercer año de negocio fue la explosión definitiva. Conseguimos un contratazo con el grupo gastronómico, una cadena de 12 restaurantes que estaba de capa caída desde la pandemia. Pasamos 2 meses analizándolo todo al milímetro y luego fuimos con el bisturí a reestructurar finanzas, renegociar los alquileres de los locales y potenciar el modelo de comida a domicilio, eliminar platos que no daban dinero e invertir en tecnología. En cuestión de año y medio, la cadena pasó de estar en la cuerda floja a triunfar por todo lo alto. El dueño, Roberto Delgado, nos llamó a su despacho
Habéis salvado el negocio de mi familia. Mi padre fundó esto hace 40 años. Me habéis devuelto la vida y nos ofreció algo inesperado: participación, acciones en un nuevo restaurante de gama alta en el centro de la ciudad, ubicación premium, concepto brillante. Miguel y yo revisamos los números y dijimos que sí. Cosecha y Centeno abrió al público con unas críticas espectaculares. En solo 6 meses, había que reservar con semanas de antelación para cenar ahí. Nuestro 15% de participación nos empezó a dar unos dividendos bestiales. Roberto abrió 2 locales más y nos ofreció el mismo trato. Navarro Chen Consultores estaba valorada ahora mismo en unos 2 millones de euros. 68 clientes. 12 empleados. Y una lista de espera que no dábamos abasto para cubrir. Miguel y yo cobrábamos muchísimo dinero. Entre la consultoría y nuestras participaciones, me había hecho rica de verdad. Me compré un ático precioso, en pleno barrio de Salamanca, 3 plantas, pared de ladrillo visto. Una terraza con vistas de infarto. 0 euros que pagué a tocateja. Sin hipoteca. Lo amueblé exactamente como me dio la gana. Sin consultarle a nadie, empecé a viajar de verdad a París con mis amigas de la carrera. Cenando en restaurantes con estrella Michelin. Me fui a la Toscana, a Nueva Zelanda, a Perú, a Croacia. Sitios con los que llevaba soñando toda mi vida. Estaba, como dicen ahora, en mi mejor momento. Mi hija Lucía me dijo que nunca me había visto tan feliz. Mi hijo Hugo me confesó que yo era su mayor inspiración y que verme resurgir de las cenizas le había hecho cambiar su forma de enfrentarse a los problemas. A Miguel también le iba de lujo. Estaba saliendo con una profesora de yoga maravillosa que se llama Diana. Seguíamos cenando juntos una vez por semana y dirigiendo la empresa codo con codo. Y como dicen, el mundo es un pañuelo y el universo tiene un sentido del humor muy peculiar. Hace 1 año y medio, Miguel y yo fuimos a cenar a Cosecha y Centeno para nuestra reunión mensual. Yo llevaba una blusa de seda que me compré en París, unos pantalones de sastre ajustados y tacones. Estaba de peluquería, sintiéndome como 1.000.000 de euros. Estábamos sentados en nuestra mesa de siempre en la esquina cuando los vi en la entrada. Carlos y Vanessa estaban discutiendo con la recepcionista. No tenían reserva. El restaurante estaba lleno hasta la bandera, como siempre, y estaban intentando echarle morro para conseguir una mesa. Carlos parecía muchísimo más viejo, no envejecido de forma atractiva. Se le veía consumido. Tenía la piel grisácea y había vuelto a engordar. Vanessa tenía un aspecto mucho más duro. Seguía siendo la rubia perfecta. Pero las líneas de estrés en su cara, ya no había maquillaje que las tapara. El bolso de diseño que llevaba era de la temporada pasada. Qué curioso que ahora me fije en esas cosas. Miguel se tensó al verlos. ¿Quieres que nos vayamos? Ni de broma, le contesté. Yo de aquí no me muevo. Carlos paseó la mirada por el local y se cruzó de lleno conmigo. Se le cayó la mandíbula al suelo. Estaba en estado de shock. Yo esbocé una ligerísima sonrisa y levanté mi copa de vino desde la mesa. Un saludo seco. Vanessa siguió su mirada. Primero confusión, luego reconocimiento y, cuando vio a Miguel sentado a mi lado, puro pánico. Salieron huyendo de allí como alma que lleva el diablo. Miguel levantó su copa, brindando conmigo. ¿Qué se siente? Se siente a punto final. Ya ni siquiera son personajes en mi historia. 2 semanas después de aquello, Carlos me llamó. Estuve a punto de no cogerlo.
Tenía su número guardado solo para saber a quién ignorar. Pero, lo confieso, la curiosidad me pudo, después de 3 años de silencio absoluto. ¿Qué demonios quería Carmen? Su voz sonaba forzada, ronca. Parecía que acababa de llorar. Por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres? Carlos, necesito hablar contigo. ¿Necesito? La voz se le quebró. Necesito ayuda. ¿Ayuda con qué ayuda económica? Carmen, estamos con el agua al cuello. El banco nos va a embargar el piso. Tenemos casi 200,000 euros en deudas de tarjetas de crédito. Gastos médicos de la privada que no puedo pagar. La pensión no me da para nada. ¿Y los ahorros se han esfumado? No sé qué hacer. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que se revolcara en su desesperación. A la antigua Carmen probablemente le habría dado pena. La nueva Carmen no sintió absolutamente nada. Adivinha que el restaurante continuó, atropellándose con las palabras. Estabas increíble. Muy elegante. Poderosa. E estabas com Miguel Chen. Era eu prometido de Vanessa. Sí. Lo sé. Somos socios. De hecho, somos dueños de una parte de ese restaurante. Entre otros negocios muy rentables, el silencio al otro lado de la línea fue abrumador. Casi podía escuchar cómo le chirriaban los engranajes del cerebro intentando asimilarlo. Sois dueños de Cosecha y Centeno logró articular. Miguel y yo montamos una consultora financiera, Navarro Chen Consultores. A lo mejor te suena. Nos va muy bien. Excesivamente bien. Para ser exactos, Navarro Chen. Lo pronunció despacio, asimilando la bofetada. Es la consultora de la que todo el mundo habla. Los que salvaron al grupo gastronómico de la quiebra. Esa empresa es tuya. Es mía. Sí. A partes iguales con Miguel, ahora mismo somos una de las consultoras de mayor éxito en España. Tenemos clientes en lista de espera, 12 empleados. Y el mes que viene abrimos otra oficina en Barcelona. No tenía ni idea. Yo pensé que después del divorcio, pensaba que te hundirías, que te rendirías y te convertirías en una sombra. Ahora fui yo la que afiló la voz. Eso es lo que querías, ¿verdad? ¿Querías creer que yo no sabría sobrevivir sin ti? ¿Que no era nada sin que me mantuvieras? No. No, Carmen. Por favor, te lo suplico. Vamos a perderlo todo. Como me declaren concurso de acreedores, es el fin. Mi salud está fatal y tengo la diabetes disparada. Y el mes pasado me dio otro jamacuco del corazón. No puedo ni pagarme las medicinas. Vanessa me ha amenazado con dejarme. Si no arreglo este lío de dinero, se me está cayendo todo encima. ¿Y pensaste en mí? En tu exmujer. La mujer de la que dijiste que se había dejado. La mujer a la que tiraste a la basura por una oficinista que podría ser tu hija. La mujer cuya lealtad y sacrificio de 41 años no te importaron una mierda. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo en todo. Carmen, dejarte fue el peor error de mi vida. Me dio una crisis de los 60 y destrocé todo lo que teníamos. Todo lo que era real. Ahora lo veo. El césped no era más verde al otro lado. Era césped artificial. Y ahora estoy pagando el precio. Muy poético. Carlos, has estado ensayando el discurso antes de llamarme. Me lo merezco. Me merezco todo esto. Pero Carmen, estoy desesperado. Haga lo que sea. Te devolveré el dinero como sea. ¿Te lo juro?
que me vas a devolver el dinero. ¿Con qué dinero? Carlos, con el dinero que no tienes, con el dinero que te fundiste intentando jugar al Sugar Daddy con tu mujer trofeo, los ahorros de tu jubilación que derrochaste en barcos, viajes y en mantener una farsa que no te podías permitir, por favor. Estaba llorando de verdad. Sollozaba por teléfono. Sé que no merezco que me ayudes. Sé que te traté como a una basura y que rompí nuestra familia. Pero estuvimos 41 años casados. ¿Eso tiene que valer para algo? Tiene que significar algo. Tienes razón. Sí que vale para algo. Me sirvió para darme cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé, que no te necesito. Que, en realidad, nunca te necesité. Y que estoy muchísimo mejor sin ti. Entonces, no me vas a ayudar. Esa es tu última palabra. Respiré hondo. Este era un momento. El momento que no sabía que estaba esperando. El momento de elegir quién demonios iba a ser yo a partir de ahora. Carlos. Esto es lo que aprendí después de que me dejaras. Tus actos tienen consecuencias. Tú elegiste a una secretaria operada de 29 años por encima de 40 y 1 años de matrimonio. Elegiste el postureo y la novedad por encima de la lealtad y el esfuerzo. Elegiste fundirte tus ahorros de jubilación como un niñato, en lugar de ser un adulto responsable. ¿Esas fueron tus decisiones? Todas y cada una de ellas. Yo lo sé. Pero no he terminado. Me humillaste delante de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros hijos. Me hiciste sentir que no valía nada, que estaba gastada, que era desechable. Me echaste en cara que me había dejado cuando lo único que querías era una excusa barata para irte con alguien tan joven que te hiciera sentir que aún servías en la cama. Destrozaste a nuestros hijos. Sabes que Lucía estuvo 6 meses sin querer oír tu nombre. Tiraste nuestra historia y nuestro hogar a la basura como si no importara nada. Y ahora que las facturas de tus actos han llamado a la puerta, ahora que la realidad te ha estallado en la cara, ahora pretendes que yo te saque las castañas del fuego. Lo siento. Por Dios. Carmen, te lo juro. Lo siento muchísimo. Llevo mucho tiempo arrepentido. Seguro que lo estás. Sientes que tus errores te duelan. Sientes que la realidad te haya alcanzado. Sientes que tu jovencita ya no quiere estar con un viejo enfermo y arruinado. Pero no sientes lo que me hiciste a mí. Solo sientes pena por ti mismo. Eso no es justo. Solté una carcajada. Me reí con ganas. Qué bien se sintió. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Tú te quedaste con más de 1 millón de euros del divorcio, mientras yo me tuve que conformar con unas migajas que no me tocaban. Tú seguiste trabajando, manteniendo tu buen sueldo y tu vida cómoda, mientras yo tuve que empezar de cero absoluto. Te fuiste caminando feliz entre los escombros mientras yo me hundía en la miseria. Tuviste a tu novia de revista, tu barco, tus vacaciones, mientras yo me dormía llorando en un zulo de Vallecas que apestaba a tabaco, y ahora tienes el cuajo de venir a darme lecciones de lo que es justo. Así que eso es todo. Vas a dejar que me ahogue. Yo no voy a dejar que hagas nada. Carlos, tú te has metido en este pozo tú solito. Pero te diré lo que voy a hacer. Te daré el mismo consejo que le daría a cualquiera en tu situación, y te lo doy gratis. Considéralo mi regalo de despedida. Vete a buscar un trabajo. Un trabajo de dependiente. Tengo 64 años y yo 66. Y dirijo una empresa que factura millones. La edad es solo un número. La pregunta es si estás dispuesto a doblar el lomo, y ya está. ¿Qué te esperabas?
Un cheque en blanco que te recibiera con los brazos abiertos. Te creías que el éxito me había borrado la memoria, esperaba. No sé qué esperaba. Esperabas que te salvara el culo como hice siempre. Que te pusiera primero. Pero Carlos, ya no te debo nada. Cada uno recoge lo que siembra. Así que este es el adiós. Nos dijimos adiós hace 3 años. Esto es solo la confirmación. Colgué y Miguel me invitó unas copas para celebrarlo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre. Absoluta y completamente libre. Ya no es el malo de la película. Es solo una lección que tuve que aprender. 3 meses después, Carlos y Vanessa se separaron. Ella le dio la patada y se fue con otro tío con más pasta. A Carlos le embargaron. Se mudó a un cuchitril y se puso a trabajar en la sección de ferretería de un Leroy Merlin, intentando salir de las deudas poco a poco. Y sabéis qué, no sentí nada. Era un completo desconocido de una vida anterior que apenas recuerdo. Mi vida de hoy no se parece en nada a lo que imaginaba a los 63 años. Navarro Chen acaba de firmar el mayor contrato de nuestra historia. Un acuerdo millonario con un fondo de inversión privado. El mes que viene abrimos sede en Barcelona y nos van a sacar en un reportaje de un periódico económico muy importante a nivel nacional. Tengo dinero de verdad, muchísimo más del que Carlos y yo tuvimos juntos jamás. Tengo respeto, tengo influencia. Guay. Lo más importante, me he recuperado a mí misma, no a la que era a los 25 o a los 63, sino alguien mucho más fuerte, más sabia y más segura. No paro de viajar. Voy en primera clase y me alojo en hoteles de lujo. La primavera pasada me llevé a Lucía a Londres. La familia de Hugo vino a pasar la Navidad a mi ático. Mis nietos se creen que su abuela es la persona más guay del planeta. Miguel y yo seguimos siendo inseparables como socios y amigos. Diana suele venirse a comer paella a mi casa los domingos. Somos la familia que hemos elegido. El mes pasado di una charla en un congreso de mujeres empresarias en Barcelona. Había 300 mujeres allí escuchándome hablar sobre cómo superar la adversidad. Me subí al escenario con un traje sastre impecable comprado en Milán y les dije que nunca es tarde, que tener 63 años o la edad que sea no es el final de nada, que a veces lo peor que te puede pasar en la vida es precisamente lo que te empuja a convertirte en la persona que siempre estuviste destinada a ser. Me ovacionaron de pie durante 3 minutos. Después de la charla, decenas de mujeres hicieron cola para hablar conmigo. Mujeres que se estaban divorciando, que estaban lidiando con traiciones, mujeres que se sentían perdidas. Las abracé, las escuché, les di mi correo electrónico y les dije, lo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí: tu valor no depende de la incapacidad de otra persona para verlo. Tu vida no se acaba porque alguien se marche. Why? A veces, la peor de las traiciones acaba siendo tu mayor liberación. Ahora tengo 66 años. Soy más rica de lo que jamás pude imaginar. Me respetan y soy inmensamente feliz. Y el hombre que me tiró a la basura está trabajando de dependiente, viviendo en un estudio cochambroso y comiéndose las consecuencias de sus actos cada día de su vida. No le deseo el mal, tampoco le deseo el bien. Simple y llanamente, no pienso en él en absoluto. Esa es la verdadera victoria. No es el dinero, no es el éxito corporativo. La verdadera victoria es la más absoluta indiferencia. Ya no puede hacerme daño porque he avanzado tanto. He llegado tan lejos que ni siquiera es capaz de alcanzarme. Carlos quería a su secretaria
Quería sentirse un chavalín emocionante. Y yo me quería recuperar a mí misma, a la mujer capaz y ambiciosa que era antes de pasarme 40 años haciéndome pequeñita para encajar en sus moldes. Al final, los dos conseguimos exactamente lo que queríamos. Solo que yo salí ganando. Gracias por dejarme compartir mi historia